Bienestar a tiempo llega. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Barriga. Bienvenidos a esta edición del podcast Bienestar a Tiempo, donde cuidamos tu salud integral donde estés. Este episodio lo hemos dedicado a la mujer, celebrando su día en el mes de marzo. Y qué mejor que conociendo cómo debe ser su alimentación en cada etapa de su vida. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, Dayana, con mucho bienestar hoy. Hola nuevamente a todos los que nos acompañan en el programa de hoy. Y soy Elizabeth Cubas y estamos muy contentos de tratar este tema hoy porque estamos en el mes de celebración y sabemos que la mujer es el eje central de muchas de las familias y de la sociedad y muchas veces se dedican a cuidar a otras personas, a la familia, a los hijos y descuidan su propia salud y debemos entender que es primero estar bien nosotras para que nuestros seres queridos también lo estén. Efectivamente, Eli. La mujer es un grupo más vulnerable a sufrir problemas de salud por su propia fisiología. Por ejemplo, en el caso de la anemia, las mujeres tienen todos los meses la menstruación desde edades muy tempranas, ¿no? Desde la adolescencia, 12 años, 14 años. Y ahí hay pérdidas donde perdemos más hierro, por ejemplo. Y también lo mismo pasa durante el embarazo, el parto. Y esto hace muchas veces que tengamos necesidades que no son cubiertas por nuestra propia dieta. Pero bueno, para conocer más al respecto, ¿qué te parece si vamos a ver una burbuja de información? Según la Organización Mundial de la Salud, en 21 de los 41 países que se poseen datos, un tercio de los adolescentes entre 15 y 19 años padecen de anemia. La anemia por deficiencia de hierro está relacionada a hemorragias e infecciones generalizadas durante el parto. Y esto ocasiona que los niños en sus primeros años tengan déficit cognitivo y hacia futuro sean adultos poco productivos. Las principales causas de muerte en las mujeres son las enfermedades no transmisibles y las enfermedades cardiovasculares son las que causan mayor cantidad de muertes entre ellas. Dayana, realmente el ser mujer tiene muchos desafíos desde distintos contextos, desde el biológico, el físico, emocional, el social y sobre todo el tema de la salud. Y estos desafíos crecen día a día porque hoy la mujer estudia, trabaja, cuida el hogar, cuida a los hijos, cuida a sus padres y esto muchas veces la somete a cuadros de estrés y de una vida muy agitada y eso hace que no pueda dormir bien, que no se pueda alimentar bien, que no tenga actividad física. Por eso es muy importante conocer todo lo que se necesita en la alimentación en la mujer en cada una de las etapas de su vida. Así es, Eli. Y como hemos visto en nuestra burbuja de información, problemas como la anemia, las enfermedades no transmisibles y también condiciones como el embarazo y el parto están muy relacionados a la alimentación. Y es por eso que el día de hoy vamos a tocar este tema y vamos a reflexionar acerca de cómo debe ser la alimentación de la mujer en cada una de sus etapas de vida. Pero para conocer más al respecto, ¿qué te parece si invitamos a una experta? Claro que sí. El día de hoy nos acompaña una experta en el tema. Ella es Erika Mora, es licenciada en nutrición y dietética con más de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional. Tiene un máster en salud hormonal y fertilidad funcional por Rivenera University en España. Tiene también un grado de experto en lo que es salud de la mujer en la Universidad de Barcelona. Asimismo, tiene también grados en lo que es consejería en lactancia materna en Lactaret. Ella actualmente trabaja en la Clínica Montesur, también en el Instituto de Salud Integrativa. Asimismo, atiende de manera particular y también trabaja en el Instituto de Reproducción Asistida CERAS. Bienvenida, Erika. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Erika, para comenzar y dar contexto a este tema, ¿nos puedes contar si es diferente la alimentación entre el hombre y la mujer y desde qué etapa comienza esta diferencia? Bueno, me encanta esa pregunta porque ahora estamos mucho resaltando qué importante, justo como hablaban hace un rato, el mes de la mujer, ¿no? Y es porque nosotras tenemos necesidades especiales, diferentes, porque definitivamente somos seres distintos las mujeres y los hombres. Definitivamente las mujeres y los hombres, vamos a poner en la niñez, en los primeros años de vida, a nivel energético, el aporte o la necesidad calórica es bastante similar al que en el hombre es ligeramente mayor. Obviamente, la cosa va a cambiar cuando empieza lo que es la menarquia o la primera menstruación de las mujeres. Es aquí donde definitivamente, tal cual como dijiste hace un rato, hay pérdidas, ¿no? Hay pérdida, por ejemplo, de sangre todos los meses en las mujeres. Entonces, definitivamente la alimentación tiene que ir
individualizada o especializada para poder cubrir este aporte o estas deficiencias que se pueden presentar, y además también para poder favorecer un equilibrio hormonal en la salud de las mujeres, ¿no? Desde que somos chicas. Excelente. Muchas veces tratamos a la alimentación de las personas igual para todos, ¿no? Incluso a veces ni siquiera se diferencia por etapa y vemos ahora la importancia, ¿no?, de considerar el tema del sexo incluso. Así es. Y ahora que mencionas, Erika, la diferencia de pequeños, ¿no? Y este tema de las energías que uno puede gastar, o ya cuando viene la adolescencia, la menstruación, ¿cómo debería ser la alimentación en esta etapa tan importante de las mujeres, la pubertad y la adolescencia? Bueno, en esta etapa lo que principalmente incrementa o la principal diferencia va a ser el aporte o la necesidad de hierro, ¿no? Antes, digamos, de la menarquia podríamos estar hablando de una necesidad de quizás 8, ¿no? 8 miligramos de hierro, y ahora estaríamos hablando de 18. Muchísimo más, ¿no? Más del doble. Entonces, primero vendría a ser unos nutrientes clave a poder cubrir, ¿no? Entonces hay que instruir en casa cómo deberíamos comer. Porque si estamos hablando de cómo tiene que comer, en este caso, una niña, un adolescente, ¿no? No estamos hablando solo de qué está comiendo ese adolescente. Lo que estamos viendo es cómo está comiendo la familia, ¿no? Entonces, Importante. exacto, tenemos que empezar en ese momento y replantear cómo están los hábitos en la familia, porque deberíamos empezar a instaurar buena calidad de alimentación en esta etapa. Lógicamente, es una etapa también con mucha vulnerabilidad, ¿no? Y ahí no solamente vamos a centrarnos en cuáles son las calorías, cuáles son los miligramos de hierro que necesitamos, o el calcio, la vitamina D, que son nutrientes importantísimos, sino también cuál es la conducta alimentaria, ¿no? En esta edad, definitivamente, pues, las chicas están experimentando muchos cambios físicos, ¿no? Junto con la menstruación viene también cambios a nivel físico e inicia también un poco de repente el que tenga más acceso a las redes sociales, el que tenga más acceso a, de repente, compararse con otros cuerpos de otras mujeres y comparar o crear más conciencia de cómo está comiendo mi compañera, mi amiga, y ahora pues hay mucho más acceso a la información. Entonces aquí tenemos que estar muy atentas o muy atentos en la familia a cualquier conducta que podría ser de riesgo en ese tipo de población, que es sumamente importante, ¿no? ¿Y cómo podríamos traducir esto que nos has hablado del hierro? Normalmente lo conocemos en casa de las mamás como la lenteja, el hígado. ¿Es suficiente estas porciones o es que tienen que también tomar suplementos nutricionales? Bueno, aquí es una buena etapa para poder hacer una exploración de cómo estamos a nivel nutricional. Y esa exploración la puede hacer un nutricionista, la puede hacer el médico también, y poder empezar a evaluar. Yo tengo que detectar primero si es que hay alguna conducta de riesgo, que puede ser que de pronto pues veo que pues mi adolescente en casa no está comiendo suficientes proteínas de fuente animal, no quiero pescado, no quiero pollo, no quiero carne, o de repente estoy orientándome más a una alimentación vegana, vegetariana, ahora que está tan en tendencia. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente. En varios adolescentes. No, y en la adolescencia no es recomendable definitivamente ese tipo de conducta. Entonces, primero es evaluar si es que hay una conducta de riesgo, y luego, pues, una buena analítica, un buen análisis de sangre me puede llevar a entender si es que en este caso, esta adolescente, pues, puede estar en riesgo de tener alguna deficiencia. Si es que es así, necesitaríamos probablemente una suplementación, porque la alimentación lo que más va a hacer es tratar de prevenir que estas deficiencias puedan aparecer y asegurar que haya un buen aporte diario para mantener las reservas que ya tenemos. Entonces, si lo traducimos a alimentos, podríamos estar hablando de proteínas de fuente animal, que no solamente tienen hierro, sino también B12, que va a prevenir la anemia. Entonces ahí tenemos pescado, tenemos carne, tenemos pollo, tenemos vísceras, que también las podemos incluir si es que así se toleran. También tenemos a las menestras como buenas fuentes de hierro vegetal, a la quinoa también. Entonces, si yo veo que en todo este grupo de alimentos mi adolescente no está incluyendo ninguno, vendría a ser importante hacer un chequeo para poder saber si es que necesitamos suplementación. Justo has hablado de la vitamina B12, ¿no? Uh-huh. También nos podías comentar, porque la anemia no solo se produce por deficiencia de hierro, es lo más común, o sea, lo que está más extendido, pero también hay otras causas de la deficiencia de hierro, de la anemia. ¿Nos podías comentar qué otras causas tenemos? Por supuesto, tenemos a otras causas como, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia también de otra vitamina del complejo B, que es el ácido fólico, ¿no? Desde la adolescencia, obviamente, cuando está nuestra adolescente, nuestra niña creciendo en la casa,
no estamos en ese momento pensando en concepción, de repente en corto plazo, mediano plazo, pero aún así el ácido fólico empieza a ser un nutriente relevante en la salud de las mujeres. Entonces, asegurar que haya un adecuado aporte de ácido fólico, que vienen a ser de repente vegetales de hoja verde, pues legumbres también, y vitaminas, otras vitaminas del complejo B como la B12, que está principalmente en fuentes animales y lácteos, van a asegurar que este aporte esté cubierto. En realidad, en muchos casos que yo he evaluado dedos en pacientes jovencitas de estas edades, pues me encuentro también con deficiencias de manera bastante usual. Porque no cubren así sus requerimientos, ¿no? Así Comienzan, como mencionaste, tendencias en las cuales comienzan a consumir alimentos principalmente de fuente de origen vegetal. Así es. Y estas vitaminas son o están presentes más en origen animal, o si lo consumen son cantidades muy, muy pequeñas, ¿no? Y una pregunta, y como, ¿cuál sería el patrón normal de la hemoglobina, por ejemplo, en una niña adolescente o joven? Mira, ahí la deficiencia podría estar indicada porque tenemos rangos, por ejemplo, en rangos de laboratorio, que nos podría decir que 12.5 es un rango adecuado. ¿Ya? Pero si yo veo a una mujer en 12.5, digo, aquí estamos con las justas. Yo no quiero estar en el mínimo aceptable, quiero estar en un rango bueno, ¿no? Entonces, lo ideal es que estemos por lo menos en 13 de hemoglobina. Pero acá viene un factor súper relevante que no solamente nos va a funcionar este dato para adolescentes, sino en lo largo de nuestro ciclo, tanto reproductivo como posterior a este, es evaluar no solamente la hemoglobina, sino también la ferritina. ¿Ya? Y la ferritina nos dice cómo está nuestro tanque de ahorros, nuestro tanque de gasolina. ¿Yo estoy andando con las justas, que es lo que necesito, o tengo un buen tanque de gasolina? ¿No? Entonces ahí es importante saber cómo está este tanque. Y este tanque, nuevamente, si yo veo los rangos de laboratorio, me dice de 5 a 150. Esto es un rango demasiado alto. Yo no voy a decir que 5 es normal ni que 150 es normal, ¿no? Entonces ahí lo que idealmente estaríamos buscando es hacer una evaluación más completa, más exhaustiva y ver que esté cercano a 50, y esto es un poquito más, ¿no? Entonces ahí es una evaluación completa para poder determinar el riesgo de anemia. Excelente, Erika. Mira qué importante, ¿no? Esta etapa de la adolescencia. Y bueno, terminado esta etapa que es tan crucial, viene otra que es de muchos, digamos, desafíos, ¿no? Entre los 18 y 25 años somos jóvenes, estamos con mucha vitalidad, pero también hay muchos cambios. Por ejemplo, algunas inician su vida laboral, otras su vida universitaria, y esta rutina, estos hábitos que hemos podido instaurar previamente cambian, ¿no? Ya no hay la hora que del desayuno, que la hora del recreo, salgo, llego, almuerzo a mi casita, las tareas, ceno y duermo, o voy a algún taller, etcétera. Aquí a veces hay clases en la mañana, en la noche, en la tarde. Y bueno, nosotros que hemos pasado por el área de la salud, tenemos a veces los internados o estar en el hospital por varias horas. Entonces realmente hay un desorden grande, y a veces en las mismas universidades no hay alternativas alimentarias adecuadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sobrevivir y tener esta etapa de una mejor manera y sin problemas o deficiencias que nos causen problemas a futuro? Qué importante, ¿no? ¿A quién no le ha pasado en esta etapa? Que de pronto salimos de la estructura del colegio, no sé, del orden, de que nuestros papás están ahí súper pendientes de nosotros de repente, ¿no? Que nos hacían nuestra lonchera y demás, y después ahora estamos nosotras mismas, ¿no? Y tenemos que estar pendientes de que desayunar, que almorzar, que me llevo lonchera, y a veces caemos en la facilidad de comprar por ahí. Como dices, no siempre hay la opción de comida más saludable, o pues pedimos ahora, qué sé yo, pedidos de deliveries y demás, ¿no? Entonces, estamos entrando en una etapa en la cual hay cambios, definitivamente también. Ya se han instaurado muchas cosas, ¿no? En la etapa previa, en la adolescencia, el 50% de nuestra formación ósea ya se hizo en esta etapa. Entonces, aquí es importante primero hacer una evaluación de cómo hemos estado en la adolescencia y ver qué nos replanteamos ahora, ¿no? Número 1, obviamente, organización, y va a ser ya más... eso va a depender más ya de, en este caso, la joven, ¿no? Ahí a organizarse, ver cómo se lleva sus cosas, sus loncheras. Lo bueno es que también hay una tendencia un poco más hacia comer más saludable, y eso también
lo vemos hoy en día en la oferta de productos o de alimentos saludables que pueden estar. Cuando yo estaba estudiando hace más de 10 años, no teníamos esa facilidad. En las cafeterías no encontrábamos muchas opciones, ni frutas, ni verduras, o eran excesivamente costosos o caros, ¿no? Entonces, número 1, organización. Y número 2, en esta etapa ya debería haberse de alguna manera instaurado nuestra salud hormonal y por eso es importante hacer un chequeo de cómo es nuestro ciclo menstrual, ¿no? De pronto en la adolescencia temprana por ahí podríamos ver que hay muchas irregularidades, no está muy establecido o de repente la adolescente en estas edades no es muy consciente de llevar un registro de su ciclo menstrual. Pero ya en esta etapa deberíamos ser súper conscientes de esto, hacer un seguimiento y sobre todo aprender a cómo sacarle provecho a este ciclo menstrual, en qué momentos estamos con más actividad, ¿no? Con más energía, en qué momentos de repente conviene cargar más peso, hacer más actividad. Entonces, este autoconocimiento del ciclo menstrual, de nuestra salud hormonal, empieza justo en esta etapa, ¿no? Entonces, ahí es un buen momento para poder detectar cómo estamos en este aspecto, y es cuando muchas mujeres se enteran que tienen de pronto ovario poliquístico, endometriosis. Bueno, la endometriosis es una condición que se detecta a veces mucho más en edades más avanzadas, pero normalmente lo que más vemos es ovario poliquístico, ¿no? ¿Quién no le han dicho de repente a la gente, tienes ovario poliquístico, mucha irregularidad menstrual? ¿Y esto con qué está relacionado? Con diferentes tipos también de patrones a nivel de salud, con más exceso de tejido adiposo, con más acné, caída de cabello, y es por eso que puede verse también exacerbado, agrandado estos síntomas que pueden estar en esta adolescencia, que no es temprana, es un poco más tardía, pero que está relacionado con una irregularidad del ciclo menstrual. Y cuando no hay un conocimiento adecuado de este, pues a veces lo podemos hasta normalizar cuando no debería ser así. Así es, entonces ahí es que también, como mencionaste, está relacionado a más masa adiposa, o sea, el tener un sobrepeso, una obesidad en esta etapa predispone también a estos desórdenes. Así es, se retroalimenta, ¿no? El de pronto que haya un aumento de peso excesivo en esta etapa va a condicionar a que la salud hormonal se instaure de manera negativa y viceversa también. Hay obviamente factores que no solamente son conductuales, sino también hay factores que de alguna manera pueden llegar a ser genéticos, ¿no? Y que van a predisponer de repente a esta mujer a tener estas condiciones como esta irregularidad menstrual o este síndrome ovario poliquístico y que va a hacer que gane más peso, que haya más acné, entre otras. Sí. Y por ejemplo, un desayuno tipo que recomendarías, por ejemplo, a las chicas que se van a ir a la universidad, ¿cómo sería? A ver, chicas, organizarse, ¿ya? Número 1. Y no nos tenemos que complicar la vida, tampoco tenemos que hacer algo muy de Pinterest, muy de Instagram y no tengo que tomarle foto todos los días a mi desayuno, ¿ya? Pero podemos hacerlo para varios días. A ver, ¿qué tal si agarramos de repente unos frasquitos de vidrio que los venden en cualquier lugar? Perfecto, y pongo de repente avena, pongo leche si me cae bien, si no una leche vegetal, y podría poner algunas nueces, semillas y fruta. Esto lo dejo bien mezcladito y lo dejo en mi refrigeradora y me puede durar 4 días sin problemas si tengo 4 días de desayunos to go, ¿no? Siempre es un mezclado con algo de proteínas, ojo, ahí es necesario consumir en el desayuno, por ejemplo, huevos. Si los huevos ya los tengo duros con cascarita, me duran 3-4 días en la refrigeradora sin problemas. No me compliqué, no me tomó más de 10 minutos en prepararlo y en el desayuno me voy. Tengo un poco más de tiempo, si puedo prepararme de repente un sándwich, de repente por ahí unos huevitos revueltos, siempre tratando en el desayuno de combinar proteínas, que puede ser aquí el huevo, el atún, de repente, quesito, si me cae bien, o podría ser de repente pollito, si me queda pollito deshilachado, genial. Entonces, atún, que queda perfecto y además en 2 patadas lo preparamos. El carbohidrato que puede ser, por ejemplo, avena, podría ser el pan, porque no es nada malo comer pan. Podríamos estar hablando de si tengo choclito, papitas de repente ahí, si me quiero hacer algo más creativo en el desayuno, va perfecto. Estas tortillas que ahora también están súper prácticas, ¿no? Entonces tenemos la proteína, tenemos el carbohidrato y las grasas, no nos olvidemos de las grasas de calidad, ¿no? Ahí pueden ser las semillas, chía, linaza, ajonjolí, semilla de girasol, son buenas opciones, nueces, ¿no? Almendras, pecanas, aceitunas, paltitas, son excelentes opciones y ahí es un buen momento para incluir antioxidantes. Entonces pueden ser frutas rapiditas, todo, mandarina, puede ser la granadilla, puede ser el plátano, arándanos, fresas, la guamanta. Tal cual. Conozco este programa a mis 18 y 19 años, que justo entrando a la universidad con todo este desorden que comentas, Erika, subí 5 kilos el primer semestre de mi universidad, porque claro, estábamos
en los desórdenes de las horas y por ahí que picábamos la salchipapa, por ahí que la torta de chocolate. Terribles resultados. Y eso es algo que a veces, como cuando esos hábitos empiezan a instaurarse o como, digamos, normalizarse o hacerse parte de justo nuestros hábitos, porque son los que se empiezan a formar desde edades como estas, ¿no? A veces empiezan a escalar de alguna manera también y es como, bueno, ya siempre he comido así y no me ha pasado nada de repente, entonces no hay ningún problema en comer saludable, ¿no? O lo que a veces se escucha, que he escuchado, ¿no? Sí, o las personas que no asimilan de muy jóvenes, y siempre he escuchado que dice, espérate a los 25, 30, que ahí ya todo vas a asimilar y no es que voy a comer y nunca voy a engordar. O sea, sí llega un momento en que tu cuerpo ya responde de esa manera, ¿no? Claro, y ahí justo, nuevamente incidimos en la parte de la conducta en la familia, ¿no? No se trata solamente de ver, si yo no subo de peso quiere decir que estoy comiendo bien, o si estoy bajando de peso quiere decir que estoy comiendo bien, porque ninguno de los dos puede ser cierto, ¿no? Puede ser que yo coma súper mal, que inclusive esté bajando de peso, o que esté viceversa, ¿no? Entonces, ahí es siempre enfocarnos en la calidad de nutrientes y que ese sea el mensaje en la familia. ¿Qué tanta calidad te estás incluyendo en tu día a día sin de repente poner tanto foco en cuánto sea exactamente el peso, cuánto estemos bajando, subiendo? Porque de repente ahí caemos en un mensaje un poco erróneo, ¿no? Y bueno, sí es cierto que el cuerpo tiene un límite también. Aceptas, muy resiliente y todo, pero hay algún momento en el que ya empieza a expresar pues el exceso. Y a veces también en esta etapa hay un consumo excesivo de estas bebidas azucaradas, ¿no? Y también estas bebidas energizantes altas, ¿no? En, diferentes sustancias para estimular y de repente para quedarse más tiempo despiertos, para tener más energía. ¿Y esto cómo impacta o afecta en nuestra salud? Eso es una excelente pregunta porque es una etapa en la cual, y tal cual hablando de repente estudiantes de ciencias de la salud que están en internados y demás, mucho consumo de cafeína y de bebidas azucaradas, de bebidas energizantes, y que definitivamente exceden y sobrepasan por lejos el rendimiento, el aporte de cafeína permitido, ¿no? Y un exceso de cafeína en el caso de las mujeres sí puede afectar a nuestro ciclo hormonal, definitivamente. Ayunos prolongados también pueden afectar a nuestro ciclo hormonal, pero sobre todo el consumo de este tipo de bebidas pues es definitivamente cero aconsejado para ese tipo de población, y si es que hablamos de un límite permitido estaríamos hablando de 2 hasta, exagerando, 3 tazas, lo traducimos a café en el día. Si es posible solamente llegar a 2 y esperar a que hayan 8 horas de espacio entre la última hora que tomé mi cafecito y la hora que me voy a acostar, sería genial, porque si no el sistema nervioso sigue activo y el día siguiente no me voy a despertar con la misma energía para poder rendir en los estudios o en el trabajo en el caso de ese tipo de personas, ¿no? Así es. Erika, y avanzamos un poquito más en la etapa de la mujer y queremos saber si nos podemos preparar para la etapa del embarazo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto tiempo de anticipación debemos alimentarnos mejor o nutrirnos? Me encanta esa pregunta porque toda mujer en edad fértil está en etapa de preconcepción. Independientemente queramos salir embarazadas de acá a un mes o de repente a 3 años, ¿no? Y ahí recalcamos mucho la importancia de la salud hormonal y de un seguimiento de la vida reproductiva desde edades en las cuales de repente yo no estoy pensando en el embarazo. Ahora lo que estamos viendo, y lamentablemente es cada vez más común, es que, bueno, naturalmente se está retrasando más la maternidad, pero también estoy viendo en consulta que hay de alguna manera un adelanto del fallo ovárico, ¿ya? O sea que la reserva ovárica está siendo cada vez, está decreciendo en edades más tempranas. ¿Ya? Y eso estamos viéndolo como casos muy comunes desde inclusive antes de los 35 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucho está la información, ¿no? En todos lados es cómo no salir embarazada, ¿no? Desde chicas nos dicen cómo no salir embarazadas, los métodos anticonceptivos, pero en realidad hay muy poca información o muy poca educación, mejor dicho, en cómo es una salud reproductiva, ¿no? Entonces es muy bueno primero hacernos un chequeo, independientemente pues tengamos pareja o no, queramos salir embarazadas o no, hacer algún chequeo desde jóvenes, ¿no? Para poder ir al ginecólogo y nos hace una evaluación de nuestra reserva ovárica, es algo muy sencillo, para de repente poder hacer una planificación a mediano o largo plazo si es que es necesario, ¿no? Y ese mensaje sí me encanta darlo para empezar. Luego, obviamente el nutriente clave, el nutriente no negociable en la etapa preconcepcional es el ácido fólico, ¿no? Toda mujer en edad fértil debería estar consumiendo 400 microgramos de ácido fólico, tenga planes o no de salir embarazada, ¿no? Eso sí es parte de la suplementación diaria y lo que deberíamos estar consumiendo. Ya hemos visto que también nos va a prevenir algún tipo de anemia. Entonces, alimentación,
va de alguna manera a complementarlo. Alimentos que tengan hojas verdes también tienen ácido fólico, pero si es posible suplementarlo sería lo ideal, ¿no? Entonces, ¿desde cuánto tiempo antes? A ver, antes se hablaba de los primeros 1000 días de vida, ¿ya? Ahora se habla de los primeros, o de la importancia de los 2000 días de vida. ¿Qué quiere decir eso? 1000 días que incluye tanto embarazo como los primeros 2 años de vida, ¿no? Eso habla de los 1000 y ahora se habla de 500 antes y 500 después, que influyen en cómo es la formación del ser humano, ¿ya? Entonces es ver por lo menos 500 días antes, ¿ok? Como 2 años antes, 2 años y medio. Se puede, genial. Pero si ya somos ajustes de tiempo, diríamos 3 meses antes por lo menos. Hay deficiencias que van a tomar un tiempo en ser completadas. Si yo tengo deficiencia de ácido fólico y tomo ácido fólico hoy día, no voy a tener una buena reserva para mañana, ¿no? Entonces, a veces esas reservas pueden tardar en rellenarse por lo menos 3 meses. Entonces, lo ideal es al menos 3 meses ácido fólico, de todas maneras, antes de el embarazo. Y luego, también es importante cuidar lo que es nuestra microbiota, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque la microbiota vaginal refleja o se parece mucho a la microbiota de la placenta, a la microbiota oral. Entonces, sí, y pasa lo que vemos mucho, de repente las mujeres no conversamos quizás mucho de eso, pero hay muchas mujeres que tienen de repente problemas de disbiosis vaginal, candidiasis, infecciones recurrentes. Entonces, si yo tengo una microbiota o una flora desregulada, o que hay más presencia de patógenos, lo más probable es que tenga más riesgo obstétrico en el futuro, ¿no? Entonces ahí el cuidado de nuestra microbiota, tanto vaginal, oral, va a ser sumamente importante para poder lograr una buena evolución de un futuro embarazo. Y esa microbiota, ¿cómo la podemos cuidar o podemos hacer que sea adecuada desde la alimentación? ¿Influye? Sí, la alimentación. Y ahí el tema es de que no solamente la alimentación, ¿no? Porque yo puedo estar comiendo de maravillas, comer mis probióticos, yo estoy consumiendo mis probióticos todas las mañanas, pero no estoy durmiendo bien, no estoy tomando agua, no estoy consumiendo de repente alimentos fuentes de vitamina C, entonces esa microbiota no tiene cómo generarse de manera adecuada, ¿no? Las microbiotas son estos bichitos, estas bacterias positivas que van a poblar adecuadamente esta zona, en este caso el intestino, vamos a poner de nuestras mucosas en general, y esta microbiota, estos bichitos necesitan alimentarse, ¿no? De también prebióticos que son, por ejemplo, las fibras, ¿no? Ahí tenemos al alcachofa, tenemos a las verduras en general, ¿ya? A los espárragos, a la cebolla, todos los vegetales, mientras más variedad, mejor. Tenemos al agua, esa mucosa, para poder hidratarse necesita líquidos. Necesitamos vitamina C, ¿no? Fuentes cítricas, por ejemplo. Necesitamos vitamina D también. Si hay buena vitamina D, el sol. Tal cual, vamos a tener una buena mucosa a nivel digestivo y a nivel vaginal también. Excelente. Ya has hablado de un tema importante que es el sueño, ¿no? Uh-huh. ¿El sueño tiene que ver con la fertilidad? Totalmente. Nuestro cuerpo hace muchísimas funciones cuando dormimos. Si yo digo, a ver, yo soy vegetariano, soy vegano, que no estoy consumiendo ciertos alimentos, me suplemento con B12. Yo, no sé, no consumo tal cual alimento, me suplemento con tal otro. Ok, perfecto. Pero si a mí me falta sueño, no lo puedo suplementar y lo puedo cubrir con absolutamente nada. Así consumo melatonina, ¿no? Entonces, en el cuerpo, nuestro sistema hormonal necesita del sueño para poder repararse, para poder generar nuevas hormonas. La secreción de hormonas se da en la noche y en el sueño profundo, no en el sueño así partidito de a pocos. Y toda la generación justo de mucosas, que no es donde se pegan estas bacterias adecuadas, estas bacterias de la microbiota, se da en el sueño profundo, en el sueño en el cual estamos realmente entrando a una etapa de reparación. Entonces el sueño es no negociable, definitivamente. Qué interesante todo esto y bueno, ya después esperemos que nuestros seguidores sigan estos consejos cuando estén pensando en quedar embarazadas, ¿no? Y ya, digamos, llegada la etapa, cuando ya se da por fin el embarazo, ¿cómo debe ser la alimentación? Porque, bueno, varía, ¿no? De trimestre a trimestre van cambiando los requerimientos, ¿no? Primero el bebé se está formando, las células se están reproduciendo, luego ya el bebé como que creció y se da un crecimiento más acelerado, más rápido y luego ya nos preparamos para el parto, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser la alimentación en cada uno de estos trimestres? Perfecto, entonces ya hemos hablado de la parte previa, que es lo que tengo que tener, muy buena reserva de nutrientes, pero obviamente mucha, o vamos a poner casi la mitad de embarazos pueden no ser planificados, ¿no?
Entonces, lo primero es poder hacer un buen screening de cómo está la salud de mamá, ¿no? Entonces, ahí, pues, la paciente debe ir a un buen especialista para poder hacer una evaluación completa, ¿no? De cómo están sus parámetros bioquímicos, cómo está su glucosa, cómo está, se suele medir lo que es la hemoglobina glicosilada, como el promedio de los últimos 3 meses, porque esto es un factor que puede indicar riesgo, ¿no?, de diabetes gestacional. También tenemos que ver cómo están las reservas de vitamina D, por ejemplo, el perfil tiroideo, estaríamos hablando de los niveles de hierro, ferritina, justo lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Y eso me va a ayudar a entender si es que necesita esta mamita como un mayor requerimiento de algunos componentes de la dieta. Pero en general, si hablamos en el embarazo, la alimentación va a cubrir como 4 principales objetivos, ¿no? En primer lugar, es cubrir las necesidades propias de mamá, ¿no? Pues mamá, independientemente, o esta paciente, esta mujer va a tener sus propias necesidades nutricionales. En segundo lugar, tiene que, de alguna manera, prepararse para afrontar de manera óptima el parto, ¿no? Y para eso también nos preparamos a través de la nutrición. En tercer lugar, también es poder darle al bebé los nutrientes que necesita para poder desarrollarse, y por eso, pues, obviamente, bebé se alimenta siendo de mamá, no hay un patrón externo que lo va a alimentar a bebé. Y en último lugar, también es, de alguna manera, prepararnos para lo que va a ser el posparto y la lactancia materna, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos ahora nos prepara para lo que viene después. Tanto como, en realidad, un embarazo saludable empieza desde una preconcepción saludable, igual, de la misma manera pasa con la lactancia, ¿no? Entonces, si vamos por etapas, en el primer trimestre, lo que sucede es que hay un crecimiento rápido de las células. Las células están multiplicando a toda velocidad. Y además también hay muchos cambios a nivel hormonal. No hay ningún sistema en el cuerpo que no cambie en el embarazo. Sistema, obviamente, pues el sistema reproductivo, estamos hablando del sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, endocrino, estamos hablando de sistema urinario, absolutamente todos los sistemas en el cuerpo van a cambiar porque van a generar adaptaciones para poder favorecer el desarrollo de bebé. Entonces, como todo viene de golpe, ¿no? Las que son más me entenderán, no es que viene uno por uno, ¿no? No es como dice, este mes te voy a cambiar eso, este mes el otro, no. Todo viene de golpe. Lo que va a ocurrir es que la gran mayoría de mujeres va a presentar diversos síntomas o respuestas a estos cambios hormonales, que normalmente es una elevación de progesterona, que la progesterona prepara el ambiente para bebé, pero relaja toda la musculatura de todos los órganos digestivos. Entonces mi digestión está más lenta, estoy de repente pues más fastidiada porque no estoy acostumbrada a todos estos cambios, ¿no? Entonces, como hay una necesidad de recambio de células súper rápido porque el bebé está creciendo en nivel microscópico todavía, pero formando los órganos más importantes, es clave que haya un aporte nutricional adecuado. Ahora, puede que sea difícil porque muchas mamis en esta primera etapa tienen las náuseas, los vómitos, los olores, se incrementa la percepción. Tal cual. Entonces, esta parte puede ser un reto para los nutricionistas para llegar a cubrir lo que necesitan. La buena noticia es que siempre el cuerpo de la mujer es lo maravilloso, está un paso más adelante, ¿ya? Siempre tu cuerpo va a ser más sabio que tú. Entonces se adapta a eso y lo que se llama el gasto o el metabolismo basal, que es lo que el cuerpo gasta diariamente, reduce para adaptarse a cualquier deficiencia o a cualquier adversidad. Entonces, si es que no estás comiendo tan bien como antes, tu cuerpo está preparándose para eso y tiene la habilidad de poder utilizar las reservas que ya ganaste antes del embarazo o que ya las rellenaste. Por eso es importante prepararse antes, porque si no, te va a encontrar sin reservas y ahí vas a tener deficiencias, problemas para el bebé y su desarrollo, ¿no? Totalmente. Entonces ahí recalcamos la importancia de la alimentación previa al embarazo. Aquí sí, en el primer trimestre no se necesita comer más, ¿ya? Tenemos que tratar de cubrir calidad y ver cómo estamos empezando. Y vamos a abordar los síntomas tal cual como se vayan presentando. No todas las mujeres van a tener náuseas, no todas las mujeres van a tener reflujo, pero iremos viéndolo según cada paciente. Luego, en el segundo trimestre, la mayoría de esos síntomas ya se empiezan a disipar. Entonces suele ser una etapa en la cual las mujeres empiezan a disfrutar un poco más del embarazo. Los antojos. Los antojos vienen porque es como ya no estoy como fuchi con muchos alimentos, sino como ya puedo disfrutar nuevamente de comer. Entonces es una buena oportunidad para poder reincorporar alimentos que de repente al inicio he tenido rechazo, asegurarme que se cubran todos los grupos de alimentos, por supuesto que sí, pero también asegurar que haya un aumento del aporte calórico y nutricional, porque bebé ya está empezando a crecer, ¿no? No es ya a nivel microscópico, ¿ya? En primer trimestre bebé puede crecer hasta 16 gramos por semana. En segundo trimestre va a crecer hasta 85 gramos por semana, es un poco más. Pero a partir de la semana 20 viene un cambio drástico que es el neurodesarrollo.
el Importante. sistema nervioso es como un cableado eléctrico que empieza a generar toditas sus conexiones en el embarazo a partir más o menos del segundo trimestre, y si lo vemos de la semana 20 es como que se genera un pico. Y es aquí donde se genera la importancia del aporte de DHA por parte del consumo de mamá. DHA es un ácido graso que el cuerpo no puede producir. Si la mamá no puede producir, el cuerpo bebé tampoco. Entonces el aporte es importante a través de suplementación y alimentación. Suplementación, Ujú. perfecto. ¿Y qué tipo de DHA recomiendas? Porque viene a veces, viene a través del omega 3, ¿no es cierto? Y a veces hay de origen del sacha inchi, por ejemplo, o también hay que viene del aceite de pescado. Ujú. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que recomiendas? A ver, primero, si es que hablamos de dieta, cubrir al menos que sean 2 veces por semana el consumo de un pescado rico o fuente de omega 3. Pero definitivamente, sí o sí, en mi caso, ya y viendo también la evidencia que hay, aseguro la suplementación. Al menos necesitaríamos 250, 300 miligramos de DHA al día, aunque hay fuentes que nos hablan de factores de riesgo, incluir 1000 miligramos diarios. Entonces, hay omega 3 que viene DHA más EPA, que son esos dos ácidos grasos esenciales. Pero en el embarazo no necesitamos suplementación de EPA, más sí de DHA. Entonces, si vemos pues el envase de nuestra suplementación tiene que ser principalmente DHA, y definitivamente ver la fuente, porque si hablamos de una fuente que es vegetal, probablemente la dosis sea mucho más baja a comparación de una fuente de pescado, ¿no? Entonces, es mejor las de origen animal. Mejor porque vamos a cubrirlo de mejor manera, ¿no? Perfecto. Y en los pescados, ¿qué tipo de pescados tienen más DHA? Bueno, y hablamos, por ejemplo, de las sardinas, hablamos del bonito, hablamos del salmón, de la trucha. Siempre priorizar el consumo de pescados pequeños. El único pescado que no se recomienda en el embarazo ojo, es el pez espada, ya por su alto contenido de mercurio. Y obviamente al consumir pescados, que es sumamente importante en el embarazo, asegurar que sean cocinados y no crudos. Muy bien, Erika, nos has hablado ahorita del DHA y la importancia de consumirlo, ¿no? Y dónde podemos encontrarlo. Pero también hay un mineral que es muy importante, que es el yodo. Ujú. Y normalmente nuestra fuente natural es el mar, y bueno, hoy en día lo consumimos también de la sal yodada. Pero hay una tendencia muy grande a consumir sal sin nada, ¿no? La sal de mar, la sal rosada, hay un montón de indicaciones que hay por las redes, y este mineral es importantísimo. De repente por aquí, para poblaciones de la costa, no, porque hasta respiramos a veces yodo, pero en la selva, en la sierra, en las zonas donde están más alejadas del mar, ¿qué puede afectar que una gestante no tenga una reserva de yodo y durante el embarazo el niño no lo obtenga? Este nutriente es sumamente importante para formar todo lo que es el sistema endocrino, ¿no? Tanto de mamá como de bebé, para todo lo que es el neurodesarrollo. El cerebro necesita DHA, el cerebro necesita yodo, el cerebro necesita algunas otras fuentes como colina, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, digamos, ya es una política de salud pública que haya yodo dentro de la sal, porque se ha visto que ha habido en la historia de eficiencia, ¿no? Entonces, si hay esta intervención es por algo, ¿no? Entonces, sal yodada no va a haber ningún problema en que la podamos consumir. Tratemos de evitar el consumo de sales del Himalaya, sal rosada. O sea, hay algunas, ojo, que ya hoy en día están viniendo con yodo, entonces chequear que siempre vengan con yodo. De todas maneras, en las vitaminas prenatales tienen algo de yodo. Pero si por ahí nos están viendo de otras zonas, ¿no? Por ejemplo, no en todos los países hay suplementación de yodo. Tenemos que siempre asegurar que hay el consumo de fuentes marinas, que a veces podrían no cubrir el requerimiento, o asegurar la suplementación de yodo en el multivitamínico prenatal. Excelente, sí, algo muy importante, y a veces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces, Y antes teníamos problemas de bocio y cretinismo, que era un retardo mental severo, cuando no existía esta política de salud, como bien ha mencionado Erika. Erika, y el tercer trimestre, ahí donde ya estamos listos para que el bebé salga, yo me acuerdo que en esa etapa el apetito que tenía yo no era de comer mucho. Iba a contar con una anécdota muy, muy bonita. Cuando yo estaba gestando, yo estaba en mis primeros años de la universidad, dictando clases en la universidad, y mis alumnos me hicieron un baby shower. Y me acuerdo que me regalaron un pie de fresa, así, ¿ya? Y yo dije, bueno, este pie me lo llevo para toda la semana. Mentira, me lo comí entre la noche y la mañana. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué tengo tanto apetito, no? ¿Y qué sucede en esta etapa? Y, o sea, ¿cómo nos debemos preparar para ya el parto? claro, y pasa mucho esto, lo que mencionas, Ariana, porque ¿sabes qué es lo que sucede? En tercer trimestre el aporte calórico incrementa, el apetito puede incrementar, y también hay necesidades incrementadas de calorías, proteínas, y sucede algo con los carbohidratos. El metabolismo de carbohidratos cambia porque bebé
crece de manera más acelerada. Habíamos visto, en primer trimestre gana 16 gramos por semana. Segundo trimestre, 85 gramos por semana. Tercer trimestre, 200 gramos por semana. El crecimiento es mucho mayor en esta etapa y la placenta en el cuerpo de mamá asegura o facilita o le abre las puertas a la glucosa. Y lo que hace el cuerpo de mamá es asegurar que siempre haya glucosa disponible en la periferia. ¿Qué se le llama a eso? La resistencia a la insulina, ¿no? Entonces se genera una resistencia a la insulina fisiológica y se genera como más necesidad por comer carbohidratos, quizás lo traducimos también por comer dulces, ¿no? Entonces con eso hay que tener definitivamente moderación porque nos ponemos en riesgo de tener diabetes gestacional, ¿no? Entonces ahí tenemos que volver a hacer un chequeo. Todo ese panorama que hicimos en el primer trimestre, cómo está mi ferritina, mi B12, mi vitamina D, tendríamos que hacerlo ya en el tercer trimestre porque las necesidades se ven incrementadas. El volumen de la sangre incrementa en un 50%, haciendo que la hemoglobina se diluya. Entonces es bastante probable que empecemos a evidenciar que se presenta una anemia en el embarazo, ¿no? Si es que no se empezó la parte previa con una buena reserva. Entonces aquí tenemos que asegurar el aporte calórico, el aporte nutricional en general, proteínas, carbohidratos, grasas, y también de alguna manera hacer un screening para poder detectar deficiencias, ¿no? Y bueno, a mí me pasó lo contrario que le pasó a Dayan en el embarazo, ¿no? Yo también tengo una hija de 15 y yo ya tenía hipertensión desde los 25, 26 años, muy joven. Y mi ginecóloga ya al saber que estaba embarazada me tuvo que preparar con mucho cuidado durante todo el tiempo del embarazo porque era muy, muy probable que tenga preeclampsia. Entonces ella hizo todo un seguimiento para darme aportes nutricionales y poder lograr que cada mes el bebé crezca lo más rápido posible porque era muy probable que al sexto, séptimo mes tenga que tener un parto prematuro y así fue, ¿no? Pero con los cuidados de los aportes nutricionales que me fueron dando desde el día 1 hasta el sexto, séptimo mes que nació mi hija, me ayudó muchísimo y está muy bien ahora. Qué importante la experiencia que nos comentas porque ahí es más que nada la relevancia del seguimiento de tu médico, del equipo que te sigue, ¿no? A veces nuestro equipo puede ser médico, ginecólogo, obviamente que va a ser siempre la cabeza, esto puede ser endocrino, a veces reumatos, si hay una condición, nutricionista, por supuesto. Entonces, sí hay algunos factores que nos pueden ayudar a entender factores de riesgo, que haya, por ejemplo, en tu caso que hayas tenido hipertensión previa, que tu mamá haya tenido hipertensión en el embarazo o preeclampsia en el embarazo, o inclusive la parte genética de papá, de bebé, ¿no? Sí, vamos a poner, mi suegra ha tenido preeclampsia en el embarazo con mi pareja, con el papá de mi hijo, entonces, pues lo más probable es que haya un riesgo incrementado. No quiere decir que sí o sí se vaya a presentar, pero eso me indica que tengo que tener mucho ojo en cómo como, si estoy subiendo mucho de peso es un factor de riesgo también en el embarazo, y cómo está mi vitamina D. Si yo me di mi vitamina D y está en buenos rangos, es un factor preventivo, pero si está en rangos bajos, puede ser un factor más bien de riesgo, ¿no? Okay, Erika, y vamos avanzando. Ya tenemos al bebé en casa. Sí. Estamos con toda la felicidad ahí. ¿Y cómo podemos alimentarnos para tener la mejor lactancia posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi caso yo no pude tener leche materna, lo mucho 3 onzas y a los 2, 3 meses se me cortó la producción. ¿Qué hice mal? Bueno, aquí nuevamente ver cómo me anticipo a ello, ¿no? Una lactancia materna también empieza desde un embarazo saludable, entonces ahí es la preparación previa. A veces pensamos que voy a tener una consejera, una asesora cuando dé a luz y cuando tenga bebé en casa, ahí de repente ya es un poquito tarde porque es más difícil poder de repente captar alguna información o qué sé yo, ¿no? Puede ser un refuerzo en ese caso, pero sí, todo lo que es la consejería tiene que iniciar desde el embarazo para poder resolver las dudas más comunes que hay, porque mitos de lactancia hay millones. Podríamos hacer un podcast solo de eso, solo de mitos. Y ahí viene nuevamente la relevancia de preparación y alimentación. Para darnos un poco una idea, habíamos hablado de neurodesarrollo, ¿no? Los bebés cuando nacen, ¿cómo son? Cabezones, ¿no? Recontra la cabeza súper grande. Y es porque el tamaño del cerebro de un ser humano con el cual nacemos es 75% del cual va a ser en su vida adulta. Wow. El 75% ya se formó en la barriga de mamá y de esos 60% son grasas de calidad. Y ese 60% más, un poquito más o menos 40%, depende del DHA. ¿Ya? Entonces aquí viene la relevancia de los ácidos grasos. Y eso continúa en la lactancia, porque si yo ya formé 75% de un cerebro, el resto del 15% se va a formar en el primer año de vida. Y ese cerebro, bueno, y el resto es a los 6 años, el 5% hasta los 6 años.
Pero ese cerebro tiene que seguir desarrollándose. Un nutriente clave importantísimo, nuevamente el DHA. Entonces, estas prácticas que hemos incluido en el embarazo, incluir mejores fuentes de pescados y también de la suplementación debe continuarse en la lactancia materna y asesorarse, definitivamente, porque hay especialistas en el tema que van a sacar adelante, podría decir, más del 98% de problemas, circunstancias que se pueden originar en la lactancia, aunque parezca difícil o imposible, estoy segura que con una buena consejería definitivamente se puede lograr, ¿no? Y la leche materna es irreemplazable, ¿no? Totalmente. Te aporta estos ácidos grasos y esenciales para el desarrollo del bebé, pero también te aporta inmunoglobulinas, ¿no? Sí. Que es, digamos, las barreras de defensa que inician para poder resistir a la vida, porque este sale de una área estéril, ¿no? Y incluso, bueno, una de las primeras cosas que se hace es la vacunación para poder prevenir, ¿no?, problemas, pero qué mejor vacuna también que esta lactancia materna exclusiva, ¿no? Totalmente, porque estamos pasando toda nuestra memoria inmunológica, todo lo que nuestro cuerpo ha aprendido, nuestro sistema inmunológico ha aprendido en toda nuestra vida, estamos dando esa información al sistema inmunológico de bebé, ¿no? Entonces ahí, nuevamente también, más variedad mejor, porque estoy entrenando ese sistema inmune. Si yo consumo alimentos que tienen una respuesta a través de mi sistema inmune, por ejemplo, pues maní, mariscos, etcétera, también estoy entrenando el sistema inmune de mi bebé para que no genere o reducir el riesgo de alergias en un futuro. Y la lactancia materna también, también le transferimos la microbiota, ¿no? Totalmente. Que nos has hablado hace un momento, que es tan importante para múltiples cosas, porque la microbiota no solo es para el sistema inmunológico, ayuda a la producción hormonal, en el desarrollo, ¿no?, del cerebro, etcétera. Entonces, ¿por qué deberíamos, digamos, tener esta lactancia materna no solamente en estos primeros meses de vida, sino hasta, digamos, prolongarla hasta los años, como recomienda la OMS? Si fuera posible prolongarla todo el tiempo que pues mamá, bebé y familia así lo decían, sería espectacular, porque nunca deja de ser un componente nutritivo. Es como si estuviéramos regando, poblando o sembrando mejores componentes en la microbiota o en la flora de bebé. Y ahí sembramos las bases de la salud, como hemos visto, a nivel del sistema inmunológico, también el sistema hormonal, también el tema de la parte conductual, ¿no? De apego, de respuesta emocional, de seguridad de digamos, los seres humanos cuando estamos en ese proceso de desarrollo. Entonces sí, la lactancia es irreemplazable, nunca deja de ser buena, nunca deja de ser nutritiva ni beneficiosa para ambas partes, ¿no? ¿Y en qué casos? Porque hay casos en los que el bebé no puede tomar la leche de la mamá. ¿En qué casos son? Y en ese, digamos, en esa situación, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos dar? Bueno, en ese caso, nuevamente también asesorarse, ¿no? Porque son de repente muy poquitos los casos en los cuales no se pueda brindar el pecho a algunas enfermedades, de repente, y si hablamos, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día, si yo tengo COVID, si yo tengo diarrea, si yo tengo algún trastorno a nivel digestivo, no es indicación para dejar de dar de lactar. Pero hay que tomar de repente las precauciones del caso, pues lavarnos bien las manos, usar mascarilla, etcétera. Y si es que tenemos que, o sea, lo que nos indica, hay un flujograma, ¿no? De alguna manera que nos indica, no los indican los expertos, es tratar de, primero, si se puede acceder a leche donada, sería como el primer paso, ¿no? Si es que no tenemos esa posibilidad o esa opción, pues tendríamos también la alternativa. Si es que he tenido un banco de leche, espectacular, y si es que no, podríamos optar por pues fórmulas maternizadas, ¿no? O fórmulas lácteas que nuevamente tendríamos que ver con el pediatra cuál sería una buena fórmula para poder iniciar. Pero antes de eso, pues hay otros pasos que seguir y poder entender realmente si es que es necesario cortar la lactancia o de repente no. Hay algunas circunstancias en las cuales hay que entrar a cirugía o algunas que hay que de repente frenar la lactancia, se puede hacer una Es como algo que ya es una última opción, así, ¿no? Pero a veces las personas lo usan como lo regular, ¿no? Y tienen también hay muchos mitos de que no, con esto va a crecer, va a ser más fuerte, y hay ese mito y ese desconocimiento de lo que realmente es la lactancia materna y que nada la puede reemplazar. Así es irreemplazable y una buena asesoría va a asegurar una buena lactancia, y si es que en caso pues no se pueda, también hay especialistas para poder asegurar que tenga éxito el desarrollo de bebé, ¿no? Bien, Erika, te cuento que nuestros seguidores todas las semanas nos dejan preguntas para nuestros especialistas y aquí tengo una de Sandra, que nos dice, me dijeron que debo evitar el café los 3 primeros meses de embarazo, al igual que las bebidas alcohólicas.
Y después de eso puedo tomar ambos moderadamente porque el bebé ya está formado. ¿Es así? Tema muy Buena peligroso. pregunta. Bueno, a ver, primero empecemos por la cafeína, ¿no? La cafeína es un componente que tiene un límite permitido en el embarazo. Hay unos componentes que están restringidos, ¿no? Pero primero vamos a ver lo que tiene límite. Entonces, podemos consumir 200 miligramos de cafeína en el embarazo, que equivale más o menos a una taza y media, máximo 2 tazas. Diría una taza para ser muy conservadora. Obviamente no solamente el café tiene cafeína, pero obviamente va a ser la principal fuente de este componente, ¿no? No está prohibido. Si es que de repente en primer trimestre, imaginemos, tengo muchas náuseas, tengo acidez, he tenido antecedentes de gastritis, consumir cafeína o el café en este caso va a actuar como un irritante, ¿no? De nuestra mucosa, entonces va a hacerme pues sentir mucho peor. Pero no es que esté prohibido en lo absoluto, ¿no? Luego, si es que estamos viendo, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, son componentes que no están limitados, más bien están restringidos o mejor dicho, prohibidos. ¿Ya? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta porque no es uno nomás, una copita, no pasa nada, o ya está formado en primer, segundo trimestre. No, no existe límite, digamos, un límite seguro de consumo de alcohol en el embarazo. Y eso también incluye, ojo que ahora están muy de moda estas bebidas desalcoholizadas o de alcoholizadas y bebidas sin alcohol o cerveza sin alcohol. Algunas de ellas tienen menos del 0.05% de alcohol, pero tienen algo de alcohol. Entonces hay que siempre revisar el etiquetado. Entonces, ahí para responder la pregunta, cafeína, máximo una taza te diría al día y alcohol 0, 0, 0. Eso Ya saben. ¿Y qué puede ocasionar el alcohol en los bebés o en el embarazo? Hay algo que se llama el síndrome alcohólico fetal, que antes se pensaba que era un síndrome muy marcado de síntomas o rasgos a nivel físico, pero ahora se sabe que hay como espectros, ¿no? Puede no ser diagnosticado tal cual, pero sí definitivamente las bebidas o en este caso el alcohol, el riñón o vamos a poner el sistema digestivo o el sistema en general de mamá lo puede metabolizar de una manera, pero en el bebé puede afectarle más o menos de 5 a 10 veces más. O sea, no tiene la capacidad de poder desechar o, digamos, descomponer el alcohol. Entonces, definitivamente lo que en menores casos lo que puede hacer es afectar el sistema nervioso. Claro que muchas mamás pueden decir, ay, pero me tomé mis chelitos en todo el embarazo, mi bebé está perfecto, mi niño está grande y es el primero en su clase. Podría pasar, obviamente, pero lógicamente estamos hablando de que sí definitivamente tiene un impacto en la formación del sistema nervioso pues, de bebé. Entonces, 0 es lo recomendado. Aquí tengo otra pregunta de Cecilia. Ella nos dice que tiene 40 años y está gestando. Si los cuidados en la alimentación deben ser los mismos que en una madre con menos de 30 años, por ejemplo. Ujú. Sí, eso es lo que estamos viendo y es una realidad hoy en día, ¿no? De que, como hemos mencionado hace un rato, se está postergando la maternidad y pues ahora hay de repente más mujeres que están sometiéndose a de repente terapias de reproducción asistida o de repente buscando su primer embarazo de manera natural a esa edad. Entonces, sí hay que entender que existe una estadística de que a más edad la calidad de los óvulos, en este caso, va a ir digamos, decreciendo, ¿no? La reserva como tal es algo que también naturalmente va a ir en disminución a lo largo de los años, pero hablamos de la importancia de la calidad. Entonces, si es que la calidad de esos óvulos es con el tiempo cada vez menor, también sabemos que hay un mayor riesgo de padecer enfermedades o complicaciones obstétricas, ¿no? Como por ejemplo parto prematuro, por ejemplo preeclampsia o diabetes gestacional. Entonces, en estos casos, probablemente vaya a haber un seguimiento un poco más de cerca por parte del médico y también, pues, obviamente, por parte, en nuestro caso, como es mi rama, la parte de nutrición, ¿no? Pero, obviamente, riesgo o mayor riesgo no quiere decir que estoy condenada a tener esta condición, sino que es simplemente observar un poquito más de cerca, ¿no? Excelente. Muy bien, Erika, y seguimos avanzando en la vida de la mujer y llegamos a la perimenopausia, la menopausia. ¿Qué tipo de alimentación debemos de seguir en esta etapa en donde los sofocos, calores y vitabilidad nos comandan? Bueno, acá en esa etapa lo que domina es que hay un cambio a nivel hormonal muy grande, ¿no? Esta disminución de estrógenos y progesterona va a tener va a demandar muchos cambios en el cuerpo. Nuestro sistema nervioso no entiende qué está pasando con esta bajada hormonal, esta bajada de estrógenos. El sistema nervioso lo puede interpretar de muchas maneras y o es por esto que se originan estos cambios, por ejemplo, cambios de ánimo, cambios de humor o estos sofocos porque no hay una buena termorregulación del cuerpo.
¿Qué es lo que pasa también cuando bajan los estrógenos? Baja o disminuye también la fijación de calcio en los huesos, ¿no? Entonces, nuevamente, si en la adolescencia no he tenido una buena fijación de este calcio en los huesos, si es que de repente no me dediqué a formar mi masa muscular, voy a estar en mayor riesgo de tener osteopenia, osteoporosis o caídas o fracturas, ¿no? Entonces aquí nuevamente hacer una evaluación de cómo está nuestra vitamina D, nuestro aporte de calcio, nuestro aporte de grasas de calidad, porque si es que estas hormonas están disminuyendo, hay algo que se llama estrés oxidativo, empieza a incrementar. Y esto junto con que hay una mayor acumulación de tejido adiposo en el cuerpo de manera natural por esta bajada de estrógenos, y también en la masa visceral, que es este tejido graso que está dentro de nuestros órganos. Entonces nos pone en mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces hay que ir a ver cómo están nuestros huesos, hay que ir a ver cómo está nuestra salud del corazón, ¿no? Y aquí nuevamente cobra relevancia todo lo que es la importancia del omega 3 para poder favorecer una buena salud cardiovascular, ¿no? Y en esta etapa me imagino debemos de bajar considerablemente el tema de carbohidratos, los dulces. Bueno, aquí definitivamente puede haber una mayor tendencia a tener resistencia a la insulina o, bueno, estos cambios que van a de alguna manera alterar nuestro factor hormonal. Recordémonos que la insulina es también una hormona, ¿no? No tenemos que reducir necesariamente los carbohidratos, pero sí tenemos que replantearnos la alimentación. Es una buena oportunidad para ver nuevamente cómo estamos comiendo y también chequear cómo está nuestra salud vaginal. Ya hemos hablado mucho de la microbiota a lo largo de los años. Esta disminución de estrógenos también va a hacer que hay una menor producción de moco a nivel vaginal, y es en el moco en donde se pegan estas bacterias lactobacillus protectores. Entonces, en esta etapa vemos que es muy común que haya sequedad vaginal y que por ende también haya riesgo de tener infecciones vaginales o candidiasis recurrentes, ¿no? Entonces, ahí nuevamente importancia de replantearnos hidratación, sueño, que suele ser algo muy complicado en esta etapa, alimentación y el consumo de probióticos y prebióticos para asegurar una buena microbiota. Hace un momento nos hablaste de probióticos y prebióticos. ¿Puedes recordarnos en dónde los encontramos? Claro que sí. Vamos a poner probióticos, van a ser las bacterias, que son las que van a poblar esta zona, porque son diferentes zonas. Tenemos bacterias en toda la zona de nuestro cuerpo y en ciertas zonas cobra un poco más de relevancia porque va a actuar como un factor protector, como en el caso de la zona urogenital, ¿no? Los probióticos van a venir a ser bacterias, en este caso en las mujeres, las que van a predominar son los lactobacillus, ¿no? Naturalmente deberíamos tener un pH que favorezca a estos lactobacillus. En la menopausia este pH cambia también. Entonces el consumo de probióticos va a ser importante. Sí, me puedo suplementar con probióticos, monstruo. Pero si yo no tengo prebióticos y un ambiente adecuado, estas bacterias se resbalan. Así como entran, se resbalan y se van. Entonces aquí los prebióticos van a ser la comidita de los probióticos, ¿no? Que vienen a ser las fibras, por ejemplo, ¿no? Que habíamos dicho la alcachofa, en este caso también las legumbres, el espárrago, cebolla, ajo, y en general frutas y verduras van a ser buena comidita para estas bacterias, ¿no? Y bueno, hidratación, sueño, el aporte de vitamina D y C. Y aquellos que no puedan suplementarse con probiótico pueden obtenerlo, por ejemplo, del yogur, Tal cual. el kefir, ¿no? De repente los fermentados, ¿no? Algunos alimentos fermentados. Tal cual, tenemos al kefir, a la kombucha, al chucrut, a los yogures que tienen también adición de componentes de estas bacterias probióticas, que también pueden ser una buena forma de incluir estas bacterias probióticas en nuestro día a día, Y ¿no? verificando que realmente el yogur sea yogur, porque a veces le agregan féculas, ¿no? Saborizantes y otras cosas que no son, ¿no? Entonces, Terminando como una gaseosa al final. fijarnos que tenga leche y cultivos probióticos. Así es. Muy bien. Ya en la última etapa de nuestra vida que todos vamos a llegar, nosotros estamos cerca, que son los adultos mayores, ¿no? Las mujeres ahí en esta etapa es donde se presentan muchos problemas, muchas condiciones, ¿no? Más hay enfermedades no transmisibles, se da mucho el tema de la osteoporosis, las caídas, ¿no? Comenzamos a tener problemas también para poder consumir los alimentos, ¿no? Tenemos problemas también de pérdida de memoria, etcétera. ¿Cómo debe ser la alimentación en esta etapa para poder tener una calidad de vida durante ella, ¿no? Yo aquí quisiera recalcar la importancia de 2 puntos. Número 1, no obsesionarnos con bajar demasiado de peso en esta etapa, porque puede ser un factor de riesgo en un adulto mayor, en este caso mujeres adulto mayor, en una pérdida grande de peso, pues porque también puede afectar el nivel de masa muscular que podemos tener. A la final la grasa termina siendo de alguna manera un componente protector en estos casos, ¿no?
Y número 2, la importancia de la vitamina D, porque vemos mucho quizás adultos mayores, en este caso mujeres adultos mayores, suplementándose con un montón de calcio, ¿no? Ay, me han dicho el calcio que es buenísimo para mis huesos, pero sin la vitamina D no podemos meter el calcio a nuestros huesos. Entonces ahí la importancia de que alentemos al adulto mayor en este caso, que tome sol. El 80% de la vitamina D viene de la luz natural. Los alimentos prácticamente no podríamos decir o asegurar la cantidad de vitamina D que tienen. Entonces, a tomar sol y a dosar esa vitamina D. Mientras más avanza la edad, hay menos captación de vitamina D y por ende más riesgo de sufrir caídas o en este caso roturas de huesos, osteopenia, osteoporosis, ¿no? Y en el tema de la hidratación, porque a veces cuando ya estás en esa etapa, como que la sensación de sed es algo que disminuye. Totalmente. ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos a estar hidratados? Y hay que asegurarnos de un buen termo, tenerlo al costado y asegurar de que pues podamos tomar líquidos, porque eso es súper cierto, Diana, la percepción de sed disminuye. Entonces es muy común tener deshidratación en adultos mayores y eso puede fomentar, por ejemplo, que hayan desvanecimientos, caídas y por ende pues alguna rotura de hueso o algo por el estilo. Entonces es importante asegurar una buena hidratación y si no es suficiente con líquidos a veces, asegurar electrolitos también. Erika, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un programa valiosísimo. Definitivamente todos los datos que nos has dado va a ser importante para cada uno de nuestros seguidores que nos siguen por YouTube y por Spotify. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden ubicarme a través de mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista, a través de Instagram o TikTok. Así que cualquier duda que necesiten o lo que pueda ayudarlos, pues ahí estaré. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otro programa. Tenemos mucho que hablar. Acompañarnos, Erika. Realmente ha sido un placer tenerte aquí y este tema tan importante, ¿no? De la salud de la mujer y que conozcamos más el tema de la alimentación, ¿no? Y realmente feliz de haberte tenido aquí. No, y felicidades a ustedes por tan linda iniciativa. Está excelente el podcast. Gracias, Erika. Diana, qué lindo el programa de hoy. Hemos aprendido muchísimo acerca de cómo es alimentarse bien en cada una de nuestras etapas de vida. Y sobre todo reflexionar acerca de la alimentación de hoy, lo que comemos hoy, no solamente nos impacta en el hoy, sino también en los próximos años de vida, ¿no? Así es, Eli, ha sido un programa muy interesante en el cual nos hemos dado cuenta de cómo cuidando a la mujer podemos cuidar a toda la familia, ¿no? Porque lo que sucede en la mujer va a afectar a los hijos, ¿no? Y incluso no solamente sus temas de salud, sino de su supervivencia también. Otra cosa que me queda de este programa es la importancia de acudir a profesionales especializados, en este caso los nutricionistas, para que nos guíen en estas etapas y tener controles periódicos que nos ayuden a saber cómo estamos nutricionalmente. Muchas veces no lo conocemos y seguimos, ¿no? Indicaciones o consejos que encontramos en las redes o que nos comentan algún familiar y esto no necesariamente es lo mejor. Entonces, cuidémonos siempre, consultemos con especialistas y, como os digo siempre, alimentémonos bien, durmamos adecuadamente, que es algo que también hoy se recomendó, hagamos actividad física y mantengamos una actitud positiva. Así es, fíjate que vamos encontrando muchos puntos en común en cada uno de nuestros episodios y hay que cuidar mucho el sueño y la alimentación y la actividad física, ¿no? Así que bueno, a todos nuestros seguidores, espero que les haya gustado el programa de hoy. Regálenos un like y déjenos los comentarios en este programa porque esto nos ayuda a que más personas aprendan sobre esta información que es tan importante concientizarnos desde muy pequeños. Así que los esperamos en todas nuestras entregas para que puedan cuidar de su bienestar en donde estén en cualquier momento del día. Así que hasta el próximo programa en Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Bienestar.